Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. En este video vamos a aprender qué es y cómo se calcula el VAR, por sus siglas en inglés, Value at Risk, que significa valor en riesgo. El valor en riesgo es una técnica financiera para medir el riesgo de una inversión. Nos indica la probabilidad estadística de que exista un cierto evento, es decir, basándonos en el promedio esperado de rendimiento de un activo y de su desviación estándar, podemos calcular estadísticamente cuál es la probabilidad de que obtengamos tal o cual rendimiento, así como calcular cuál es la probabilidad de que tengamos pérdida, o calcular, por ejemplo, cuál es la mayor pérdida que podemos llegar a tener en el 95% de las veces, o la mayor pérdida que podemos llegar a tener el 99% de las veces. Esto sirve para estadísticamente poder estimar cuál es el valor en riesgo que tenemos en nuestro portafolio, de ahí el nombre. Tenemos aquí en la pantalla, como pueden ver, una curva de distribución normal, la cual nos indica la probabilidad de ocurrencia de cada tipo de escenario. En este caso, aquí tenemos en la media, a la mitad de la curva, el rendimiento promedio del activo, y aquí X nos representa el rendimiento al cual le queremos buscar la probabilidad. Esto quiere decir, si por ejemplo aquí nuestro rendimiento promedio fuera de 20% y la X fuera de 0, significa que estaríamos intentando nosotros calcular cuál es la probabilidad de que mis rendimientos sean menores que 0, lo cual sería lo que está hacia la flecha roja. Y hacia la flecha verde sería la probabilidad de que mis rendimientos sean mayores que 0. Es decir, hacia la derecha, hacia donde está la flecha verde, representa cuál es la probabilidad de que mis rendimientos sean mayores que X, y hacia la flecha roja significa cuál es la probabilidad de que mis rendimientos sean menores que X. Bueno, basándonos en estos principios de la curva de distribución normal que ya todos debemos de conocer, recordemos que la curva por sí sola equivale al 100% de los escenarios, con curvas que realmente se extienden hasta el infinito, cada vez con probabilidad tendiente a 0. Bien, vamos a pasar aquí a este ejemplo, en el cual tenemos una inversión de $1.000.000, la cual tiene un rendimiento promedio del 15% con una desviación estándar del 12%. En este primer ejemplo vamos a calcular la probabilidad de pérdida. Significa la probabilidad de que nuestros rendimientos sean menores a 0. ¿Sí? Entonces aquí, rendimiento buscado, o sea la X, recordemos que la X es este valor que estamos buscando. El rendimiento que estamos buscando encontrarle su probabilidad va a ser el de 0%, que significa la probabilidad de que yo tenga pérdidas. Lo primero que tenemos que hacer es que, si recordamos el funcionamiento de una curva de distribución normal, tenemos que encontrar el valor de Z estadístico que estará en esta posición. La fórmula de nuestro estadístico Z es esta que está aquí, donde el valor de Z va a ser igual al valor buscado menos el valor promedio dividido por la desviación estándar. Entonces vamos a buscar aquí valor de Z. Y sería el 0% que estamos buscando menos el rendimiento promedio, que es el 15%, dividido entre la desviación estándar. Y ese sería mi estadístico de Z, mi valor de Z. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la probabilidad de que ese valor de Z ocurra. ¿Cómo lo hacemos? Hay dos formas. La primera y más fácil es usar la fórmula de Excel, pero en caso de que no tengas acceso a Excel para resolver este tipo de ejercicios, puedes apoyarte de tu tabla de Z, la cual la tengo ya por aquí. Y teníamos que el valor de Z que estamos buscando es menos 1.25. Ojo mucho aquí con el signo, menos 1.25. En la tabla de Z nunca vamos a encontrar valores negativos. La Z se busca de esta manera. Por acá los enteros y acá los decimales. Entonces, si nuestra Z que estamos buscando es 1.25, por acá tenemos el 1.2 y el 0.05 está por acá. Entonces, este sería el valor de 1.25, 0.8944. Quiere decir que la probabilidad de que ocurra la Z de 1.25
es de 0.8944. Vamos a pasarla para acá. Probabilidad de Z. Quedamos que era 0.8944. Vamos a revisar. 0.8944. Ok. Pero ¿qué pasa? El 0.8944 significa la flecha verde. En este caso, nosotros buscamos en la tabla de Z el número 1.25 en positivo, ¿sí? Pero acá nosotros lo teníamos en negativo. Si lo buscamos como positivo en la tabla de Z, nos va a dar la parte de la flecha verde. ¿Qué significa? Que si ponemos esto en porcentaje, significaría que la probabilidad de que yo obtenga rendimientos mayores a 0 es del 89.44%. Vamos a poner por acá. Probabilidad, rendimientos mayores a 0. ¿Sí? Mi probabilidad de tener rendimientos mayores a 0 va a ser del 89.44%. Pero nosotros estábamos buscando la probabilidad de pérdida, es decir, la probabilidad de tener un rendimiento menor que 0. Entonces, lo que tenemos que hacer es probabilidad menores a 0 sería simplemente el 100%, es decir, 1, menos la probabilidad de que sea mayor que 0. Entonces tenemos que la probabilidad de pérdida es del 10.56%. ¿Sí? Significa que la flecha roja, la parte roja, sería 10.56%. Todo este pedazo significaría que la probabilidad de que yo tenga rendimientos de 0 o menores es del 10.56%. Así es como se calculó con la tabla de Z, pero hay veces que el valor de Z no se encuentra exactamente con todos los decimales en las tablas, entonces recurrimos a Excel. Vamos a calcular, bueno, el valor de Z lo obtuvimos con nuestra fórmula, pero la probabilidad de Z la podemos calcular también con Excel. De la siguiente manera. Usamos la fórmula de Excel que en español sería dist.norm.stand. Ok. Esta fórmula lo que nos pide es que metamos el valor de Z. Y como aquí sí se lo podemos meter en negativo, lo ponemos directamente tal cual y nos tiene que devolver este 10.56%. Ahí lo tenemos, lo cambiamos a porcentaje y vemos que nos da exactamente lo mismo. Con la fórmula de Excel, pues ciertamente es muchísimo más rápido, ¿sí? Y así es como obtenemos la probabilidad de pérdida. La probabilidad de pérdida sería 10.56%. Pero entonces, ¿en qué momento llegamos a lo que es el VAR? Normalmente el VAR se utiliza calculando cuál es la mayor pérdida que puedo llegar a tener el 95% de las veces o el 99% de las veces. Se puede hacer con cualquier valor, pero lo común es hacerlo con el 95 o con el 90. Esto se haría de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es encontrar el valor de Z que está en el 95%, pero recordemos, el 95% es hacia acá. Entonces lo que tendríamos en la parte roja sería la parte pequeña, que es 1 menos 95%. Entonces la parte roja sería 5%, ¿sí? Entonces lo que tenemos que encontrar es la Z para 5%. Vamos a poner aquí, que vamos a buscar la probabilidad. Aquí lo que vamos a buscar es el rendimiento mínimo el 95% de las veces, ¿sí? Entonces lo que tendremos que encontrar es la Z que está en el 5%, porque el 5% sería la flecha roja. Entonces, lo vamos a hacer con la fórmula de Excel, que sería
punto norm, punto stand, pero ahora vamos a usar la que dice inf, invertida, porque antes a la fórmula nosotros le dimos el valor de z y nos entregó la probabilidad, pero ahora le vamos a dar la probabilidad para que nos entregue el valor de z. Ok, queremos buscar la z cuando la probabilidad es del 5%, ponemos 0.05. Ok, entonces dice que el valor de z es de menos 1.64, ¿sí? Nosotros teníamos que para encontrar el valor de z era la z es igual a el rendimiento que estamos calculando menos la media entre la desviación estándar. Vamos a aplicar la misma fórmula, pero en este caso ya tenemos la z y lo que no tenemos es el rendimiento que se encuentra en esa z. Entonces lo que hacemos es despejamos esa fórmula y tendríamos que la x sería igual a la desviación estándar, standard deviation, multiplicado por la z más el promedio, más la u. ¿Sí? Esa sería nuestra fórmula, en este caso, para hallar el rendimiento que va a haber en la posición del 5%. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para calcular el rendimiento que nosotros vamos a tener en el 5% de los escenarios sería aplicando esta formulita que está aquí. Entonces tendríamos rendimiento mínimo el 95% de las veces. Bueno, recordemos acá solo sería el valor de z. Entonces tendríamos la desviación estándar multiplicado por el valor de z, que es el que acabamos de sacar, más el promedio, que es el 15%. Y tenemos que el rendimiento mínimo que vamos a tener el 95% de las veces es de menos 4.73%. Eso quiere decir que la parte roja es, la X exactamente está en un rendimiento de menos 4.73% y la parte roja equivale al 5%. Esto se leería así, se leería que el VAR es de menos 4.73% en 5%. Y esto se lee de la siguiente manera. Se lee como que solo el 5% de las veces vamos a perder más del 4.73%. ¿Sí? Entonces, ahora sí, nuestro valor en riesgo es el siguiente. El valor en riesgo sería nuestra inversión multiplicado por esa pérdida máxima que estamos teniendo. Este 4.73% significa que, como lo estamos calculando en el 95%, el 95% recuerden es la parte verde y el 5% la parte roja, significaría que el 95% de las veces nuestra pérdida máxima es de 47.388. Esa es nuestra pérdida máxima el 95% de las veces. Ahora, si queremos ser aún más conservadores, podemos calcular la pérdida máxima el 99% de las veces. Sería de la siguiente forma. Simplemente aquí cambiamos que la distribución normal estándar inversa, calcularle el 1%, porque recuerden que el 99 sería la parte verde, pero a la fórmula le tenemos que dar la parte roja. Y la parte roja es la diferencia de 1 menos la probabilidad que queremos calcular. Entonces, sería 0.01. Y bueno, aquí ya estaba formulado. Sería, recuerden, la desviación estándar multiplicado por la z, que sería este, de menos 2.32, más el promedio. Y significaría que el 99% de las veces nuestra peor pérdida va a ser de el 12.91%. Eso quiere decir que con 99% de confianza jamás vamos a perder más del 12.9%. Y por eso se dice que nuestro valor en riesgo en esta inversión es de 129.161, porque solo el 1% de las veces perderemos más de eso.
Quiere decir que de la X para acá hay más de 129,000 dólares de pérdida. Y bueno, recuerden que cuando calculamos un value at risk siempre tenemos dos porcentajes para analizar. Uno es el porcentaje de rendimiento que vamos a tener y otro es el porcentaje de probabilidad analizado. Aquí arriba lo que hicimos fue calcular la probabilidad de que ocurra un cierto rendimiento, que en este caso fue el rendimiento de 0%. Y acá lo que hicimos fue calcular el rendimiento con base en la probabilidad. ¿Ok? Vamos a decir que hicimos dos ejercicios, pero al revés. Si acá arriba ponemos que el valor buscado que queremos es este, menos 12.9162, aquí en la probabilidad nos debe de dar 99%. Entonces, si aquí metemos menos 12.9162%, ahí tenemos. La probabilidad de que el rendimiento sea menor que 12.92% es del 1%. Y obviamente entonces la probabilidad de que el rendimiento sea mayor de menos 12.92% sería 1 menos esto, que sería el 99%. El 99% en este caso, recuerden, es la parte verde. Entonces, bueno, así es como se calcula el valor en riesgo, tomando en cuenta una inversión, un rendimiento promedio y una desviación estándar. Vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí lo primero que hicimos fue buscar la probabilidad de pérdida, que es que nosotros le decimos a la fórmula que buscábamos la probabilidad de que nuestro rendimiento fuera de 0. Y pues con las siguientes fórmulas, que es primero buscar la probabilidad de... Primero era calcular la z con esta fórmula que tenemos acá. Luego buscábamos la probabilidad de esa z. Y ya con eso nosotros podíamos obtener la probabilidad... No, el rendimiento... La probabilidad de que el rendimiento de 0% ocurra, que era de 10.56. Aquí nosotros le podemos meter cualquier rendimiento que queramos. Por ejemplo, nuestro rendimiento promedio es de 15%, pero ¿qué pasa si nosotros queremos buscar la probabilidad de que el rendimiento sea del 45%? A ver, sin hacerlo lo podemos suponer. Si la media es del 15%, la probabilidad de que el rendimiento sea del 45% pues va a ser muy pequeñita, porque nos estamos yendo a rendimientos muy altos, pero se lo ponemos el 45%. Y entonces aquí vemos que la parte roja sería 99.38%. Este 99.38% sería la probabilidad de que nuestros rendimientos sean menores de 45%. Entonces, es decir, la flecha roja. Pero entonces la probabilidad de que el rendimiento sea mayor de 45% sería 1 menos eso. Eso quiere decir que la probabilidad de que nuestro rendimiento sea de más del 45%, en este caso sería del 0.62%. Lo mismo podemos poner acá. ¿Cuál es la probabilidad de que nuestro rendimiento sea, no sé, del 5%? Recordemos. Vamos a poner aquí mejor, más fácil. Rojo es la parte de la flecha roja. Verde es la parte de la flecha verde. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un rendimiento del 5%? Bueno, pues en este caso la probabilidad de que sea menor del 5% es solo del 20.23%. Y la probabilidad de que sea mayor de 5% es del 79.7%. Aquí abajo lo que hicimos fue calcular el rendimiento mínimo en tanto por ciento de las veces. En este caso nosotros calculamos el rendimiento que tendríamos el 95% de las veces, o la mayor pérdida que tendríamos el 95% de las veces. Recuerden que el porcentaje se lee de dos maneras, tanto que sea mayor a lo que estamos buscando o menor a lo que estamos buscando. Siempre recuerden la parte verde y la parte roja. En este caso, el rendimiento mínimo el 95% de las veces sería de menos 4.73%. Eso quiere decir que esa sería nuestra mayor pérdida. ¿Sí? Esa sería la mayor pérdida que podríamos tener. Quiere decir que
el 5% de las veces nuestro rendimiento será menor que eso. Y el 95% de las veces nuestro rendimiento será mayor que eso. Igual lo podíamos hacer con 99 poniéndolo aquí 1%. O podemos poner el 80% de las veces, que sería poniendo aquí .20. Esto nos diría que el 20% de las veces tendríamos un rendimiento menor a 4.9% y el 80% de las veces tendríamos un rendimiento mayor de 4.9%. Vamos a regresarlo a como estaba a 5% de probabilidad. Y bueno, entonces nuestro valor en riesgo, el 95% de las veces sería de 47.382. Bueno, y bueno, nada. Si tuviéramos aquí 1% sería... Nuestro valor en riesgo sería de 129.161, el 99% de las veces. Ya depende de qué tan conservador querramos ser, pero eso es a grandes rasgos cómo se calcula el valor en riesgo de una inversión. Los únicos datos que necesitamos es el rendimiento promedio de la inversión y la desviación estándar de la inversión. Se usa esta fórmula para calcular el valor de Z, y cuando tenemos el valor de Z, que es en estos casos, y lo que queremos calcular es el rendimiento esperado basados en esa probabilidad, lo único que tenemos que hacer es despejarla para hacerlo de esta manera. ¿Sí? Recuerden, esto es hacer, o sea, ambas partes son exactamente la misma, simplemente una se empezó por la parte opuesta. Lo podemos comprobar aquí. Si le dejamos con el 5% de probabilidad, acá podemos poner que el rendimiento buscado es de menos 4.72%. Y aquí lo tenemos. Sería el 5% la parte roja y el 95% la parte verde. Y bueno, nada, eso es cómo se calcula el valor en riesgo. Espero que les haya servido y les haya gustado. Si te gustó y te sirvió, regálame un like y suscríbete si aún no lo estás. Déjame saber todas tus dudas en los comentarios y nada, nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.